Bien. Buenos días, octavo básico, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, hola. Bien, aquí comenzamos Buenos una días, profe. cápsula más. Bien, aquí comenzamos entonces una cápsula más de lenguaje y literatura de octavo básico. Bien. Ya chicos, entonces, partiendo la clase, ¿cierto? Haciendo un recordatorio, ya. Eh, bien. Quiero preguntar a quién, bueno, quién me puede indicar con la manito, ¿cierto? ¿Qué es cuál es el tema que veníamos revisando, chicos? ¿De qué se trata? Si alguien me puede responder levantando la manito. Leonard, te escucho. Veníamos viendo sobre ¿cómo se llaman las novelas policiales y el término policial y las palabras que usan ellos y esas cosas. Ya, ya, Leonard, bien, pero ya, bien la respuesta, Leonard. Pero seamos un poquito más específicos, por favor, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el tema principal de la clase? A ver, de las clases que hemos tenido hasta ahora en relación a este tema. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema principal? A ver si alguien me puede levantar la manito. Ah, ya, dice, profesor, me demoraré un poco, tengo que ir a cambiar a mi sobrino. Ah, ya. Bueno, vaya a cambiar al sobrino. ¿Tiene que cambiarle los pañales? Parece que sí. Ya, a ver, Valentina, No, ¿qué me habló? Ya, a ver, ¿alguien me puede indicar, o le pregunto mejor, a ver, alguien por aquí, o alguien me puede indicar qué es lo que vimos, cuál es el tema principal de las clases, chiquillos? ¿Sobre qué se trata? La respuesta de Leonard está bastante buena, pero Sobre el policía negro y el policía antiguo. Valentina. Hola Valentina. Hola Valentina Vera, ¿me hablaste? Ya parece que no me escucha ahora la Valentina. Ya, la Valentina dijo sobre el policía negro y el policía antiguo. ¿Es eso, chiquillos, o no? Porque dijo policía negro y policía antiguo. ¿Es eso, chicos, el tema principal o no? ¿O es otra cosa? A ver, le voy a preguntar a Samuel. Samuel Blanco, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, profe, estoy. Ah, ya. Samuel, ¿de qué se trataba el tema que hemos visto Dígame, hasta ahora? dígame. ¿De qué se trata el tema que hemos visto hasta ahora de las clases? ¿De qué hemos hablado? ¿Sobre qué? No, no lo escucho, profesor. Ah, ¿ahí me escuchas bien o no? ¿Me escuchas, Samuel? Samuel, ¿me escuchas bien o me escuchas con dificultad? Ahora sí, ahora sí. Ahora me escuchas, Ahora ya. sí. Ya, gracias Sí. Samuel. Mira, Samuel, que estaba preguntándole hace rato a los niños, o sea, Ajá. ya Leona me dio una respuesta más o menos cercana, ya, pero no me han dado la respuesta así como más concreta, ya porque la Valentina me dijo de un policía negro y un policía antiguo. Pero quiero saber Sí. de qué se trata el tema principal de las clases. Creo que es conocer los relatos históricos sobre el género policial, el policial antiguo y policial negro. Conocer los relatos de ellos, históricos, claro. Ya, ya, ok, sí, 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 hay relatos que vamos a revisar, ya. Pero Ah, no lo chicos, escucho. miren, pongan por favor mucha atención, ¿ya? Esta clase, profe, para ¿no que lo escuchan? ustedes... ¿Ah? Si quiere Profe, yo no le lo digo. escucho. Me escuchan ahí o no? Ahora sí, ahora sí. A veces que se mutea, no sé. Sí, no, sí, es que a veces, es que la conexión, si el problema aquí es la conexión, si el Zoom tampoco no acompaña mucho en las clases, sí, eh, pero bueno, lamentablemente hay que tomar esta herramienta que hasta ahora es Ah, obviamente necesaria y muy buena herramienta, pero no acompaña mucho. Ya el problema, o sea, el Zoom es muy buena herramienta para hacer clases virtuales,
Ya, está bien, está súper bien. El problema, el gran problema es que presenta muchas desventajas, ya, en relación al audio, al video. Bueno, los videos se ven, ya algunos Profe, y el se MEP, pegan, pero el problema es el audio. Y eso tiene que ver con la conexión. Dylan, le digo que usted dice que esta es mejor, yo digo que no, que MEP, Classroom son mejores que Zoom. pero estamos usando la modalidad Zoom. Estamos usando la modalidad Zoom. Sí, me han dicho que son mejores Classroom, creo, y Met. Pero bueno, estamos como modalidad Zoom. Ya, chiquillos, entonces, eh, recuerden, y no se les olvide, por favor, yo cuando les pregunte, ya, por favor, ojalá la respuesta bien más, o sea, está bien la respuesta que me dieron, pero principalmente ya las clases, recuerden, y por favor no se les olvide, ya, estas clases, ¿cierto? Tienen que ver principalmente con el género policial, ya, con los géneros policiales, ¿cierto? Así se llama, géneros policiales. ¿Sí? Y son dos tipos de géneros que ya ustedes saben de qué se trata, ¿sí? La diferencia entre los dos, que es, por ejemplo, el género policial clásico, ¿ya? Que es uno de ellos, y el otro el género policial negro, ¿ya? Que son los dos estilos de investigación, porque podríamos llamarlo como estilos de investigación. Uno es principalmente, se investiga, ¿cierto?, en cuatro paredes, se escribe una noticia, o sea, se redacta, ¿cierto?, los hechos, ya se van tomando declaraciones, se van citando los involucrados del crimen, etcétera, etcétera, los testigos, ya se hace una investigación mucho más acotada, ya en cambio la investigación del policía negro es por así decirlo más desordenado, un poquito más informal, ya, porque ahí involucran a todos y a todas. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿cierto? Ustedes saben que ya el policía negro se involucra en la investigación, ¿cierto? Va detrás ya de los criminales, va detrás, va investigando, por así decirlo, está en terreno, ya él está en terreno, ¿cierto? Va viendo la acción, ¿cierto? Recopilando información, investigando, ¿sí? Es el que hace toda la pega, el solo, ¿cierto? Policía, el que está involucrado en todo, está infiltrado, ¿cierto? En alguna banda criminal también. ¿M? Y él está investigando sobre la misma, ¿cierto? Él sacando digamos, sus propias conclusiones, ¿cierto? Va sacando información, fotografías, archivos, etcétera. Ya, obviamente que tienen que ser fotografías ocultas, que no, porque los policías negros, ¿cierto? No, o sea, en este caso el estilo del género policial negro no significa que los policías sean negros. Ya, ojo, se dice así digamos, por las características, ¿ya? Así que hago también ese detalle, ¿cierto? Hago como una observación en relación a eso. No significa que el policía, por ser un policía negro, sea de color negro, ¿ya? Ojo con eso. Significa el estilo de investigación o el tipo de investigación que realiza ese tipo de policía, ¿ya? Ya, por favor. Bien, por favor, necesito que a continuación anoten el objetivo. Ahí en este momento está apareciendo el objetivo de la clase, dice análisis de los géneros policiales y desarrollo de actividades. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunte qué es lo que hemos visto en las clases, ya hasta ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos revisado en la clase anterior? Ustedes tienen que responder, profesor, hemos visto sobre los géneros policiales. Y los géneros policiales son, ¿cierto? El género clásico, género policial clásico, ¿cierto? Versus, por así decirlo, el género policial negro. Ya, esa era la respuesta más certera, digamos, y clara. Está bien la respuesta que dieron ustedes, está muy bien, pero eso es lo más específico, por así decirlo, en relación a las clases. ¿Ya? Y en relación al tema principal como título, ¿cierto? El género policial clásico y el género policial negro. ¿Ya? Bien, ahí está el objetivo para que lo noten en su cuaderno, o le puedan sacar foto, ¿ya?
Bien. A ver, dentro de los géneros ya policiales, se habla, en parte, ¿cierto? Se habla de un personaje que es un escritor, ¿ya? Es un escritor que ha hecho varios tipos de publicaciones relacionadas con distintos tipos de libros, ¿ya? Distintos tipos de investigación. Se ha interesado por varios temas. Bien, y este personaje es de alguna manera el gran responsable de crear estas famosas historias relacionadas con las crónicas policiales, ya precisamente con crónicas policiales. ¿Ok? Bien, este personaje, ¿cierto? Se llama, y ustedes seguramente lo han conocido, Edgar Allan Poe. Ya, miren, vamos a hablar un poquito de este escritor, ya. Bien, se supone que ustedes ya copiaron el objetivo, así que ahora voy a compartir el libro y en parte vamos a conocer la biografía de Edgar Allan Poe. Sí, profe, ya terminé. Ya, bien, voy a dejar de compartir. Ojalá todos hayan copiado el objetivo. Bien, entonces, vemos acá, aquí está, ya. Eh, bien, dentro del libro, o sea, dentro de las actividades del libro relacionadas con los detectives, ya, bueno, aquí aparece, creo que les leí esto, sí, pero lo vamos a analizar, ¿cierto? Nuevamente. En 1841, ¿cierto? Bueno, aquí dice, ya. Bueno, aquí hablamos del enigma, ¿cierto? Principalmente, dice, investigará sobre los detectives como personajes literarios, ya con el propósito de analizar distintas formas en que estos se enfrentan al enigma. Ya. Bueno, aquí hay diferencias, ¿cierto? El policial clásico se enfrenta al enigma a través de una investigación mucho más acotada, más preparada, con más gente. Ya en este caso el policial clásico, ¿cierto? Tiene un perito policial quien va a tomar muestras, ¿cierto? Seguramente tiene a cargo un forense, el que ve, ¿cierto? La persona asesinada, el que toma muestras, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ya saca conclusiones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el policial clásico ya o tradicional, ¿cierto? Tiene gente a cargo, gente que le ayuda en la investigación, ya que son de alguna manera actividades específicas que realiza cada policía, ¿ya? En cambio, el policial negro, el enigma, como les decía anteriormente, lo investiga solo, ya no necesita de más gente, sino que él solo va sacando sus propias conclusiones. Bien, acá en la pantalla que ustedes, ¿cierto?, le está apareciendo en este tema, o sea, en este momento, dice tema de investigación. Ya, dice, en 1841 el autor estadounidense, ¿cierto?, Edgar Allan Poe, publica Los crímenes de la calle Morgue. Bueno, este cuento protagonizado por Monsieur Dupin da inicio al género policial. Ya, con este texto da inicio, ¿cierto?, a este género. Con él surge también el personaje del detective, caracterizado por su racionalidad, inteligencia y mentalidad analítica. Más adelante, otros como Sherlock Holmes, Hércules Poirot y la señora Marple confirmarán estas características y harán del detective un personaje tipo. Ya, eso quiere decir que este señor, dentro de su obra, ¿cierto? En este caso el género policial, destaca, ¿cierto?, a tres personajes, ¿ya? Sherlock Holmes, ¿cierto?, Poirot y Marple. Y ahí ellos caracterizan, digamos, se caracterizan como personajes tipo. O sea, en este caso, ¿cierto?, con la condición de detective, ¿cierto? La condición de detective, pero aparte de eso, como de ser detective, eran personajes tipo
ya, y seguramente importante, siento, dentro de estos cuentos que creaba este escritor Edgar Allan Poe. Después dice, en la década 1930, ya a partir de las novelas, estamos hablando del siglo XX, ¿cierto? 1930. A partir de la novela de Dashiell Hammett se desarrolla una nueva corriente del género policial, llamada novela negra o policía negro, ¿ya? Bueno, aquí ya vemos ¿cierto? La novela que surge, ya aquí se cuenta la historia del policía que va investigando totalmente solo la historia y seguramente va relatando lo que va pasando según los crímenes. Bien, estas historias se sitúan en un contexto social distinto y sus personajes muestran cambios acordes con ello. Ya es un contexto social, por cierto. Y aquí surgen dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo son estos nuevos detectives? ¿Ya? ¿En qué se parecen y en qué se diferencia del detective tradicional? Bien, aquí hay que, ¿cierto? Trabajar con un grupo, etcétera. Bien, lo que yo voy a compartir a continuación es un poco la biografía de este señor llamado Edgar Allan Poe, ¿ya? Porque no solamente Edgar Allan Poe se dedicó a hacer textos o cuentos relacionados con el género policial, ¿ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Ya, chicos, ahí está, ¿sí? Bien, ahí ustedes pueden observar parte, ¿cierto? Aparte del texto que aparece ahí, que es bastante información, pero vamos a leer un poquito lo más relevante, ¿ya? Para que conozcamos un poquito a este personaje, ¿ya? Bueno, ahí aparece una foto de él, ¿cierto? Dice Edgar Allan Poe. Fue una foto tomada probablemente, dice, en el junio de 1849 en Lowell, Massachusetts, ¿ya? Y el fotógrafo no se sabe de su identidad, porque dice fotógrafo desconocido. Ya, bien, aquí, ¿cierto? Edgar Allan Poe, como dice acá, nació en el año 1809, ya allá en Baltimore, ya. Fue un escritor, poeta, bueno, no solamente fue escritor, miren, fue también poeta, crítico y periodista romántico. Obviamente era estadounidense. Ya fue conocido como uno de los maestros universales del relato corto. Ya uno de los maestros universales del relato corto. O sea que él, principalmente los cuentos, ¿cierto? Le da más énfasis. Del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica. Ya esa novela oscura, ¿cierto? Ustedes de alguna manera conocen la cultura gótica, han escuchado hablar sobre eso. Hay gente que se disfraza de gótico también. No sé si lo han visto por ahí. Ya. Recordado especialmente por sus cuentos de terror. Ya no solamente hizo cuentos policiales o las novelas góticas, ¿cierto? También se dedicó a hacer cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco. Ya, aquí entramos ya en el tema que veníamos hablando, ¿cierto? Inventó el relato, ¿cierto? Detectivesco, ya, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Género emergente, miren, ya. Yo creo que en ese tiempo era emergente porque estaba recién, seguramente, estamos hablando del año 1800 y algo, ¿cierto? ¿Ya? Estaba recién, seguramente con la idea de que en el futuro se podían hacer también ciencia ficción, no solamente novelas, ¿cierto? No solamente cuentos de terror o historias policiales, también, ¿cierto? Se dedicó un rato a la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, o sea, su vida, eso quiere decir su modus vivendi, su vida, ¿cierto? Es hacer de la escritura su vida, ya seguramente con él se dedicó, ¿cierto? Y
y vivió, ¿cierto?, con este tipo de actividades. O sea, eso, era su vida, con él. Tenía seguramente un dinero, ¿cierto?, por su trabajo. Lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Ya, bueno, a pesar de tratar de sobrevivir, ya seguramente tuvo dificultades durante durante ese tiempo, ¿ya? Yo creo que eran años bastante difíciles, ya 1800, 1900, ¿cierto? Años complicados, complejos, ¿ok? No, obviamente que un tiempo bastante antiguo, ya hablamos del pasado, ¿sí? Entonces, obviamente que no es lo mismo que los tiempos actuales. Ya, bueno, dice que fue bautizado como Edgar Poe, ¿cierto? Ya, bueno, ahí habla un poco de la historia de cómo lo criaron, quiénes lo criaron. Aquí habla de que fue recogido por un matrimonio, adinerado, solamente. Yo creo que Edgar Allan Poe, por lo que dice acá, fue adoptado. Ya fue adoptado, claro. Ah, perdón. Aunque dice, y sus padres murieron cuando era niño. Ah, mira, fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, francés y John Allan. Ah, ya. Aunque nunca fue adoptado oficialmente. O sea, fue adoptado, pero no oficialmente. Ya, eso quiere decir, fue un niño adoptado, pero no oficialmente, como debería haber sido. Seguramente lo adoptaron a la mala, como se dice, ¿cierto? A la mala. Algo así yo creo que tiene que haber pasado. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, consultas en relación a esta historia, chiquillos? ¿Quieren hacer algún comentario en relación a Edgar, perdón, a Edgar, un poco difícil el nombre, Edgar Allan Poe? ¿Alguien quiere hacer algún comentario en relación a esto, chicos? ¿Dudas? Qué suerte de que miles de señores que quieren adoptar a bebés, justo lo adoptaron unos millonarios. Qué suerte, ¿no? Qué suerte, ¿sí? Bueno, yo creo que yo creo que la familia lo apoyó mucho, ¿cierto? En sus proyectos, ¿cierto? Por tener mucho dinero. Ya, eso es parte. Bien, aquí ya están conociendo en parte, ¿cierto? En parte, porque seguramente esto es como, seguramente es un parte, digamos, de su biografía, ya, no es todo, ¿sí? Ya, entonces, bueno, aquí ustedes pueden, ¿cierto? Citar aquí en Google, ya, poner Edgar Allan Poe y aparece la biografía de este escritor, ya. Bueno, aquí habla su vida, cierto personal, habla con quién se relaciona, cuáles fueron sus obras, cierto, en cuanto a los libros. El libro más conocido de él es El Cuervo, ya. Dice que contaba a la sazón en 13 años de edad, en enero de 1945 publicó un poema que le haría célebre. Ya, con este poema, ¿cierto? Hizo que Allan Poe fuera un hombre célebre o alguien importante, ¿ya? Y se llama El Cuervo. Ya, la mujer, bueno, dice que murió de tuberculosis 2 años más tarde. El gran sueño del escritor, editar su propio periódico, que iba a llamarse El Stilus, de Istilus. Y bueno, y nunca, ¿cierto?, se cumplió, nunca se concretó, lo que dice acá. Y él fallece el 7 de octubre de 1849. Ya, o sea, no llegó a vivir a los años 1900, solamente vivió en los años 1800, según lo que dice acá. ¿Ya? Y bueno, nació en Baltimore y muere en Baltimore también, según lo que dice acá, ¿cierto? Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore. ¿Mm? Tenía apenas 40 años de edad. Miren, falleció más joven que yo. ¿Ya? Bueno, chicos, tienen que pensar un poquito que en ese tiempo, estamos hablando del año 1800, ¿cierto? Era la vida del ser humano En ese, era profe, mucho más en ese limitada. tiempo la esperanza de vida era como muy baja. Como que Exacto, la gente apenas llegaba a vivir más de esos 40 años. exactamente. La calidad de vida no era la misma que ahora, como dice. ¿Quién habló? Era el Martín, ¿o no? Escuché la voz de Martín. No, no vi quién hablaba. Sí, 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 era yo. Ah, ya, ya Martín, gracias.
Entonces, sí, como dice Martín, la calidad de vida la cantidad de años, ¿cierto? No era como la calidad de vida no es la misma que ahora. Había mucho más enfermedades, ¿cierto? Las mujeres y hombres fallecían a temprana edad, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Ya a los 41 ya Edgar ya está, ¿cierto? Fallecido, no sé cuál habría sido el motivo de su muerte, pero digamos la mortalidad era era mayor, ¿cierto? Que hoy en día. Eso, profe, Ujú. eso pasó porque en esa época la medicina y la ciencia no estaban tan avanzadas como fue progresando. Entonces, Correcto, sí, también eso no había influye. tanta... Exacto, como dice Martín, en ese tiempo la medicina, ¿cierto? La, eh, ¿Cómo se llama? En general, ya las enfermedades empiezan a surgir, claro, y seguramente muchas enfermedades que surgieron en esa época, ya, o que fueron evolucionando, ya la medicina desconocía, porque estaba recién en ese avance, estaban avanzando en eso, ya, entonces muchas cosas seguramente se le fueron de la mano, ya. Aquí dice que, bueno, él dice que murió, ¿cierto?, el 7 de octubre cuando contaba apenas con 40 años de edad, ¿cierto? Una edad bastante joven, ¿ya? Porque normalmente un hombre en estos tiempos, ¿cierto? Bueno, hay personas que ya han llegado a la longevidad, ¿cierto? Y han llegado ya a los 100 años, ¿sí? Pasadito, de hecho hay algunos que viven hasta 105 años, ya 110 años. Entonces la longevidad hoy en día es mucho más extensa y mucho más alargada que la longevidad de ese tiempo, de los años 1800, ¿ya? Hoy en día hay mucho más posibilidades de sobrevivir y la mortalidad, ya si podríamos hablar de mortalidad, ¿cierto? Es cuando ya no se puede hacer nada más, ¿cierto? Pero ya se hace todo lo posible para poder mejorar a esa persona. Pero en cambio en ese tiempo, ¿cierto? Empiezan a surgir ya algunas enfermedades. Y también la causa, bueno, aquí dice la causa exacta de su muerte, de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Dice que nunca fue aclarada, nunca, o sea, no, por así decirlo, no se supo de qué murió, ¿ya? Y bueno, ahí atribuyen al consumo de alcohol, también otro dice que fue congestión cerebral, ¿ya? Y bueno, aquí ya hay una lista de causas, ¿cierto? Dice que murió de cólera, drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis, ya, y otras causas, ¿sí? Entonces, de alguna manera no se sabe de qué murió, ya no se sabe realmente de cuál fue su muerte principal. Ya, bien, entonces, ¿cierto? Los invito a que ustedes puedan también investigar sobre este personaje y vamos a volver al libro. Acá, ¿cierto? Esto es parte de la historia de Edgar Allan Poe, esto de los géneros policiales, porque no solamente se dedicó a hacer este tipo de textos, ¿cierto? Sino que también hizo novelas góticas, novelas de terror, ya como ustedes vieron la parte de la biografía de él. No solamente se dedicó a lo que es el género policial. ¿Ya? Bien, acá hay dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo son estos nuevos detectives? ¿Ya? ¿En qué se parecen y en qué se diferencia el detective tradicional? Bien. Eh, ya, aquí según las fotografías que ya habíamos revisado, que esas fotos que ya aparecen ahí, ¿cierto? Aparecen abajo unas preguntas que las tienen que responder, ¿cierto? ¿Qué característica común tienen los detectives de la fila de arriba? Que eso lo da acá arriba, ¿cierto? Ya, ¿qué características tienen en común? ¿Mm? Ahí ustedes pueden poner, no sé, posando para las fotos, ¿cierto? Porque si ustedes ven ya estos dos señores, Sherlock Holmes, ¿cierto? Y en este caso, ¿cómo se llama él? Poirot, ¿cierto? Están ya posando la foto. Ya este personaje es de una obra teatral, no es Sherlock Holmes. Este tampoco es Poirot, es un personaje que encarna a Poirot. En cambio acá ya está Marple.
pero parece que esta señora reencarna a Marple en la espeja, en la película, se llama espeja, ¿no? Que se llama El espejo roto, ¿ya? Esta reencarna, lo mismo pasa acá, cierto personaje reencarna a Poirot y también a Sherlock Holmes. Esta imagen ya la habíamos analizado, ¿cierto? Ya muchos me decían cuál era el rostro de él, por ahí yo me acuerdo que me comentaron en unas clases en relación a estas imágenes. Ya, entonces la idea, chicos, es que vayan respondiendo estas preguntas, ¿sí? ¿Qué característica común tienen los testigos de la fila de arriba? ¿En qué se diferencia con los de abajo? Observen sus gestos, ¿ya? Ahí tienen que ir respondiendo, porque ya yo sé que algunos me la respondieron de forma oral, la clase anterior, porque yo pregunté sobre esto. Pero la idea es que ahora lo respondan, ¿cierto? Con puño y letra. Son respuestas bastante breves, ya no hay tanto tampoco que escribir, son cosas bien específicas, ¿ya? ¿Cuál de ellos les llama la atención? ¿Cierto? ¿Cuál de ellos? Y ahí usted dice, ¿cierto? Tienen que observarlo y formular su propia hipótesis, ¿ya? Sobre cuáles son sus métodos de investigación y cómo le va en la vida. Entonces aquí esto puede ser dentro de la investigación que tienen que hacer, ¿ya? Porque aquí dice cuáles son sus métodos de investigación y cómo le va en la vida. Entonces la idea es que ustedes vayan también descubriendo la biografía de estos, ¿cierto? De estos inspectores o detectives. Ya. Abajo dice, a partir del cuento escogido de sus intereses, formulen su pregunta de investigación, por ejemplo. ¿Cómo investiga el detective tradicional y cómo el policía negro? Aquí también hay otra pregunta que ya usted ya la ha respondido, ¿cierto? En relación a los detectives. Martín Gutiérrez. Profe, esas preguntas van a ir a lo que se entrega al colegio, ¿no? Sí, señor, sí, Ya. por favor. Son todas esas porque esa son como 13 preguntas. Sí, son hartas preguntas, a ver, pero a ver, aquí tenemos tres, pero están como... Sí, aquí ya tenemos seis preguntas. Mira, estas preguntas en relación a las fotografías que están acá arriba, ¿cierto? Y acá abajo es en relación a los géneros. Ya, cómo es el tipo de investigación, o el estilo de investigación, en qué se diferencia la gente de la Continental y señora Marple, cierta diferencia. ¿Qué rasgos del policía negro se reconocen en el detective Heredia? ¿Qué rasgos del policía negro? Ya, ustedes tienen que responder, ¿sí? Ya. Entonces, vamos no sé si, no, parece que no hemos leído esto. Y vamos, ya, la próxima clase, chicos, vamos a analizar esto, ya, que es un texto que habla sobre los géneros policiales. La evolución del detective, ¿cierto? En el género policíaco. ¿Cómo ha ido evolucionando? Y aquí aparece al lado, ¿cierto? Un vocabulario donde aparecen las palabras de otro color. Y ahí vamos, ¿cierto? Se va viendo la evolución del detective. ¿Ya? Entonces este texto lo vamos a citar la próxima clase. Ujú. Ya, y vamos a irlo estudiando como lo hemos hecho con otros textos, ¿cierto? Lo vamos a ir profundizando y estudiando por párrafo. Es un texto corto, sea solamente una, dos, tres planas. Ya, es un texto cortito. Eso. Y acá abajo seguramente, claro, aparecen preguntas. Ya, comenten el texto por párrafo, claro, lo que vamos a hacer. Y registren las ideas relevantes. ¿Ya? Así que la próxima clase, la idea es que vayan, aparte de ir analizando el texto, vayan registrando, ¿cierto? Escribiendo las ideas más relevantes que aparecen en el texto. Busquen otra fuente en la biblioteca, dice, o en internet. Pueden seleccionar un cuento con el mismo personaje o un artículo como este. Y allá abajo dice título de Paseo por el crimen, género y trayecto del policía en la pantalla chica. Autor Giancarlo Capello, algo así. Ya, así que esto es harta información, chiquillo, ya, porque el género policial es muy extenso, ya,
Así que eso. Ya. Bien, ya acá conocimos entonces un poco a este famoso escritor Edgar Allan Poe. Ya le indiqué de alguna manera cómo tiene que desarrollar las preguntas, o sea, las respuestas. Si esto me interesa, chicos, me interesa súper de sobremanera estas preguntas que sean respondidas. ¿Ya? Estas preguntas, que son 3, y las que están acá abajo. ¿Ya? Esto tiene que ver, ¿cierto?, con estas imágenes. Ya ahí ustedes las van a ir respondiendo. Bien, la próxima clase vamos a leer este texto, vamos a compartir lectura. ¿Sí? Y eso. Recuerden que el producto final de esta tarea, o sea, de esta clase, es el desarrollo y presentación de una carpeta investigativa sobre los géneros policiales, según la historia. Ya, y ahí en el portafolio, ustedes cuando lo vean van a ver que en la última parte van a salir los puntos de la carpeta, por ejemplo, introducción, índice, contenido sobre ambos géneros, ¿ya? Diferencias de ambos géneros policiales, o sea, tiene que haber contenido y a la vez la diferencia, ¿cierto? Tiene que haber dibujos o láminas que representen el texto, ¿cierto? Y una breve conclusión, una breve conclusión. Ya, chiquillos, bien, eso es. Voy a dejar de grabar porque ya tenemos que hacer la retroalimentación. Ya, así que empezó a